Saludos a la iglesia de la paz del Señor. Gozoso por la oportunidad que el Señor me da de poder compartir su palabra. Le quiero dar gracias al Señor por cada valiente, por cada hermano y hermanas, por los levitas, por los hermanos que pudieron coordinar, predicar. Fueron 8 cultos, 4 cultos donde hubo 8 oportunidades, ¿no? 4 de coordinar y 4 de predicar. Y fueron todos diferentes, por la gloria del Señor. Todos se animaron, todos fueron valientes. Y le queremos agradecer con mi esposa, porque dijimos, vamos a tratar de darle la oportunidad a todos, la mayoría de la iglesia. Y sé que hay más herramientas en la mano del Señor que se pueden levantar en estos tiempos. Y gracias, Dios los bendiga mucho, hermano. Bueno, gracias a Dios también por esta oportunidad de poder predicar su palabra al Señor. Y bueno, yo pensaba que iban a estar todas vacaciones el sábado, pero bueno, vinieron todas que se llenan. Amén. Y bueno, quería compartir una palabra hermosa que el Señor me daba, que está en Efesios 4:17. A su nombre. ¿Quién vive, iglesia? ¿Quién vive, iglesia? ¿Cuántos van con él? Amén. Gloria sea al Señor. Cuando lo tengan ahí me pueden decir amén. Amén. Gloria al nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia del Señor dice amén. El título se llama La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad la habéis oído y habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airados, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítesen de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y malicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en nuestra vida. Señor, te pedimos que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor Padre Santo. Te damos gracias por tanta misericordia sobre nuestra vida, Señor.
Sabemos que tú estás entre medio de todos nosotros, Señor, Padre Santo, en este momento, Señor. Y sabemos que si tú estás, Padre Santo, milagros y maravillas sucederán, Padre Santo, Señor. Señor, ayuda a cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor, que venían con dificultades, Señor, con problemas, Señor, con luchas, Señor, Padre Santo, Señor. Que no se vayan como vinieron, Señor. Señor, que dejen esa mochila pesada en este lugar, Señor, y que se vayan libres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor, Padre Santo, por esta palabra hermosa que traes primeramente en mi vida, Señor, y ahora que vas a compartir a tu pueblo, Señor, Padre Santo. Te agradecemos porque sabemos, Señor, que tú haces la obra en nuestra vida, Señor. Danos sabiduría, entendimiento y apatía, Señor, para, Señor, Padre Santo, para hablar de tu palabra, para predicar y llevarla a aquel que necesita, que está necesitado en la calle, Señor, Padre Santo. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La palabra del Señor dice en el versículo 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y acá Pablo hablaba a esta iglesia, ¿no? Y hoy el Señor nos habla a nosotros, cada uno de nosotros, diciendo: esto pues digo y requiero en el Señor. Yo me imagino al apóstol Pablo hablando del pueblo, ¿no? Con esa autoridad, y requiero, ¿no? Hablaba el apóstol y decía: requiero. Y yo me imagino que el Señor esté diciéndole a cada uno de estos hermanos y a cada uno de nosotros que requiero en el Señor, que estemos en el Señor, que tengamos una nueva vida en Cristo. Y en el versículo anterior, en el 4:1, hablaba de Pablo de la iglesia unánime, unida en el Señor. Y el año pasado hablamos mucho de esto, la palabra del Señor, que estamos en una iglesia unánime, unida, y eso es importante, que eso es lo que el Señor quiere, primero de todo. Y después, una nueva vida en Cristo, que tengamos. Y yo creo que en este momento, en estas palabras decía el Señor, que después continuaba diciendo que ya no andéis como los otros gentiles. Y yo preparé, el Señor me da una palabra que decía: habla de la unidad, ejemplo de cómo debemos ser. Y a través de este versículo, el Espíritu Santo nos habla y nos dice cómo debemos estar en el camino del Señor, porque tenemos una nueva vida en Cristo, una nueva vestidura. El hombre viejo, la mujer vieja ya no tiene que estar más en nosotros. Somos nuevas criaturas en el Señor. Amén. Y el apóstol Pablo, con esa autoridad, ¿no?, que el Señor decía, acá decía: ya no, decía. Y así el Señor nos dice que ya no tenemos que estar como vive el mundo, sino que lleno del Espíritu Santo en el Señor. Y sigue diciendo la palabra: que anda en la vanidad de su mente. Y acá el Señor me daba, ya no en el Espíritu Santo nos dice que ya no vivamos o nos comportemos como los gentiles, o sea, como está el mundo afuera. Debemos procurar que nuestra mente estén conectadas a las cosas de Dios, no a las cosas de este mundo. Por ejemplo, música mundana, vicios, idolatría, como decía el ciego pastor. A través de cosas como estos ejemplos, el enemigo quiere destruir tu conexión con el Señor, te aleja de a poco. O otros ejemplos: yo no puedo. Eso para mí muchas veces dije: yo no puedo. Y todo como el Cristo que nos fortalece, Él nos ayuda siempre. Quiero dejar la iglesia, estoy cansado, estoy cansada. Eso es lo que trae en nuestra mente el enemigo, y no debemos dar lugar al enemigo. El Señor está con nosotros en cada momento, y no le diga que estamos cansados, sino que estamos gozosos. El Señor nos da fuerza para estar en su casa. Amén. Debemos renunciar en el nombre poderoso de Jesús esta palabra. Amén. Y continúa en 18 diciendo: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Amén. De acá el Señor me daba
que tenemos que ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová, amén. Y siempre creyendo en el Señor. Y este pueblo estaba entenebrecido. Y el Señor me daba diciendo: tienen la mente oscura, no pueden ver las cosas de Dios, no conocen qué maravilloso es Dios. No son como nosotros los hijos de Dios, vemos lo que no se ve. Podemos ver la gloria del Señor en nuestra vida, lo podemos sentir, que está entre medio de nosotros, amén. Y continúa diciendo la palabra del Señor: ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y acá el Señor me daba esta palabra diciendo: ajenos quiere decir que son extraños o descarrilados a las cosas de Dios, extranjeros a las cosas de Dios. En cambio, el Señor para nosotros es un amigo, es nuestro papá. No somos extraños, Dios vive en nosotros. Amamos a Dios, no somos ajenos, sino llenos de la gloria del Señor, amén. Y qué hermoso, ¿no? Que el Señor está con nosotros, Él nos ama y Él está siempre con nosotros, amén. Y continúa la palabra del Señor diciendo: por la dureza de su corazón. Sabemos que el mundo está endurecido, no quiere escuchar las cosas del Señor, pero le damos gracias a Dios porque podemos estar acá. Y ahí es donde tenemos que estar nosotros, ¿no? Donde tenemos la palabra, aquellos que están necesitados. Hay muchos que se quieren quitar la vida, hay muchos que están pasando necesidad, hay muchas viudas que se quieren quitar la vida también. Hay mucha necesidad en este mundo y tenemos que prepararnos. Es una iglesia que está creciendo en estos momentos, en estos años. Este año va a ser más crecimiento en el Señor. Y como decía la sierva, cuando dio la primera palabra, que es el año de la ciega. Y tenemos que también ayudar a aquellos también que están necesitados, porque el Señor nos va a dar, como dijo la sierva. Y porque dimos el año pasado con el corazón, y el Señor nos va a bendecir este año. Y yo creo que nos va a bendecir más para dar a aquel que necesita ser bendecido, también a aquellos que están en la calle. Y qué bonito sería poder ir por aquellos lugares que necesitan, ¿no? Llevar alimentos y llevar una palabra del Señor. Y ver que hay iglesias que aman al Señor y que aman a las almas que están perdidas en el mundo, amén. Y acá el Señor me da, sabemos que los que conocen al Señor tienen el corazón, sabemos que los que no conocen al Señor tienen el corazón endurecido. Y ahí donde nosotros, los hijos de Dios, tenemos que hablarles que hay un Dios que cambia, amén. En el 19 dice la palabra del Señor: a su nombre, gloria a Dios. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Dice: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, perdiendo toda sensibilidad, ya no les importa si pecan. Amén. Se entregan a las cosas del enemigo. Y el Señor dice: no endurezcas tu corazón. Por más que te lastimen, no endurezcas tu corazón. Porque sabemos que a muchos nos lastimaron. Y también en la misma iglesia. Pero vamos creciendo en el camino del Señor. Y debemos saber que Jesucristo es el único que está con nosotros. Que Él siempre acompaña, como decía el pastor, por delante y por detrás, con nosotros. Y Él siempre está con nosotros. Y decía que se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Yo le pido que me acompañen ahí en Romanos capítulo 1. No pierda la palabra que estamos leyendo. 1, 21 al 28. Amén. Y acá nos habla el Señor, trae esta palabra diciendo cómo está el mundo, ¿no? Cómo está afuera. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios,
ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Como pensando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la distribución debida a su estadio. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Amén. Como acá me dice, ¿no? Y a través de esa palabra me dice que el pueblo así, cuando se aparta del camino del Señor, está en todo esto, ¿no? Y hay muchos que están en el mundo así. El Señor creó el hombre y la mujer, y eso es lo que nos enseña. Y hay muchos que en el mundo están perdidos hoy. Y como hablaba el siervo y la sierva, en idolatría también están perdidos por todo el mundo. Y tenemos que agradecer al Señor que Él nos escogió de transformarle para llamarnos en este momento. Nosotros también estamos perdidos en el mundo, pero Dios tuvo su misericordia sobre nosotros. Él nos amó y nos escogió. Y tenemos que esforzarnos en el Señor para que sigamos el camino del Señor, no abandonar. Hay muchos que se perdieron, hay muchos que vieron al hombre y no vieron a Jesucristo. Y eso es lo que tenemos que mirar siempre nosotros. Amén. La palabra dice el Señor en el versículo 20: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué quiere decir la palabra? En el 20 dice: aprendido una relación personal con Cristo. Una relación personal. Y el 21 sigue: si en verdad la habéis oído y habéis sido por Él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Y dice: aprendido una relación personal con Cristo, y venir a la iglesia y entregar tu corazón en el Señor. Nos ama el Señor, nos habla y nos enseña y los oímos. Amén. Y acá me dice la palabra, ¿no? A vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Nosotros aprendimos del Señor. El Señor nos enseña, pero el Señor nos enseña a través de prédicas todos los días, cuando venimos a la casa del Señor, o a través del teléfono, la palabra del Señor. Pero una cosa cuando somos aprendidos del Señor. El Señor ya nos enseñó, ya no está enderezando nuestro camino, que va hacia la meta que el Señor nos llamó. Amén. Y el versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Antes estábamos en el mundo y vivíamos perdidos, ¿no? Y hasta que el Señor nos trajo con lazo de amor, cada uno con sufrimiento, pero el Señor nos amó y tenemos testimonio cada uno de lo que hizo el Señor en nuestra vida. Y teníamos una pasada manera de vivir muy mala, pero hoy Cristo vive en nosotros y Dios hace la obra en la vida de cada uno y transforma. Y dice: despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y acá, Señor, dice, en el 2, este versículo, en la segunda parte, dice: conforme a la verdad que está en Jesús. En el 22 digo: despojado del viejo hombre, dice, de vestite del viejo hombre o de vieja mujer.
Después dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. Estábamos viciados a esos engaños que teníamos de parte del enemigo, que nos tenía prisioneros en la maldad, amén. Pero ahora somos libres en el Señor, amén. En el 23 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Llenad de las cosas de Dios, que Dios nos enseñe y podamos oír la voz de Dios, aprender de Él, amén. Amén, gloria a Dios. Y vestido del nuevo, 24 dice, y vestido del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Amén. El Señor nos enseña nuevamente que debemos de vestirnos del viejo hombre o mujer, quitarnos esa vestidura y vestirnos con una vestidura que huela a vida, a gracia y amor. Amén. Y dice, en la justicia y santidad de verdad, siempre tenemos que hablar la verdad, siempre predicar y decir que Jesucristo, no tener temor a nada, siempre la verdad. El Señor nos ama y Él siempre está con nosotros, y predicar la verdad. Donde el día que vayamos, trabajo, escuela, siempre predicar la verdad. Que tenemos un Señor grande, un Padre grande, que Él cambió nuestra vida. Y yo creo que esta palabra habla mucho, ¿no? Porque esa iglesia se ve que había gente que estaba en el mundo, estaban en la iglesia, pero estaban en el mundo, amén. Pero así no tenemos que ser los hijos del Señor. Tenemos que renunciar. Y hoy es un día que el Señor nos da una oportunidad, amén. Y el 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, habla la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Amén. El nuevo hombre o mujer no miente. Debemos enseñar con la verdad. Decir la verdad a tu prójimo es decir la verdad a tu familia, a tu esposa o esposo, a tus hijos, en la iglesia, en el trabajo. Un hijo de Dios no debe mentir. Él, lo que no miente, él no debe mentir, porque al no mentir, nos mantiene unidos, amén. El Señor, si nosotros mentimos, el Señor nos mantiene unidos. Si hay mentira entre medio, sabemos lo que hace el enemigo en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en las hermanas de la iglesia. Gracias. Y dice, la mentira destruye la confianza, amén. Por eso debemos ser siempre con la verdad y no mentir. A veces decimos una mentira piadosa, no. Siempre decir con la verdad, porque el Señor, Él está en todos lados, amén. Pasamos al versículo 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Amén. Airado significa enojo. Amén. Y lo que dice la palabra del Señor, pero no pequéis. Esto significa que muchos nos enojamos, ¿no? Somos hombres, mujeres y nos equivocamos a veces, y nos enojamos. Pero dice que, pero no pequéis. Una cosa es enojarse, otra cosa es, cuando te enojas, decir yo me voy a vengar. Esta me la va a pagar. Eso es pecar. Todos nos podemos enojar, pero no hablar eso. No equivocarnos, porque eso no es un hijo de Dios. Amén. Y airaos, pero no pecáis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y acá yo ponía resuelva antes de la noche. Amén. Muchas veces ha pasado con mi esposa que nos hemos enojado y nos hemos volvido enojados. Acá, cuando estábamos en el mundo, dormíamos en camas separadas porque nos enojábamos. Y eso no es bueno, ¿sí? Porque no sabemos si otro día despertamos. Y el Señor sabe, conoce igual la vida de cada uno, pero no es bueno. No es bueno porque debemos perdonarnos uno al otro y dormir pidiéndole al Señor que haga las cosas como tienen que ser, ¿no? Que eso no es bueno.
Y 27 dice, ni dé lugar al diablo. Por eso es ese motivo que decía la palabra, que no tenemos que darle lugar al enemigo, porque el enemigo siempre está en cada pelea, pero tenemos al Señor que nos hacen sabios y debemos perdonarnos uno al otro. Amén. El 28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Amén. Y para compartir tenemos que tener un cambio de corazón. Yo cuando estaba en el mundo, capaz yo veía gente, o más, cuando iba a la iglesia también, cuando era los primeros pasos, no tenía ese corazón de dar. Y a muchos les cuesta, ¿no? Y yo aprendí, cuando iba con mi esposa, siempre lo cuento, que había un chico que estaba necesitado y fue la gloria del Señor. Y yo venía con mi facturita comiendo y me la sacó a mí y se la dio al chico. Y yo me quedé mirándola y aprendí lo que hace el Señor, ¿no? Que tiene que hacer el Señor en nuestra vida. Y de ahí aprendí, ¿no? Siempre aprendemos uno de los otros. Y el Señor obra de manera diferente, ¿verdad? El versículo 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Y corrompida dice, ninguna palabra corrompida que salga de vuestra boca, dice. Y corrompida significa una palabra podrida, grosería. Amén. Eso es lo que lo dijo el Señor, no tenemos que cambiar. Si hay alguien que está así y dice malas palabras, todo eso, no tiene que salir eso de nuestra boca, sino tiene que salir palabras de bendición. Amén. Y 29 continúa diciendo, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Amén. Y edificación es bendición y ayudar. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer con el Señor. Tenemos que hacer bendición. Amén. El versículo 30 dice, y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. No, y acá decía el Señor, no vuelvas ya, dejaste la vestidura vieja, no debemos devolver. Amén. No contristamos el Espíritu Santo. Tenemos que día a día crecer en el camino del Señor, tenemos que ir cargando peldaños, tenemos que enamorarnos día a día del Señor. El otro día escuchaba la palabra que daba el Señor a través del maestro de la palabra, y que debemos día a día querer más de Dios. Amén. Enamorarnos más del Señor, ese anhelo, como decía el hermano, de que sabe cómo estoy en el camino del Señor, quiero más, quiero ir al camino del Señor. Me ha pasado muchas veces que al principio, el primer amor, estamos así, ¿no? Que queremos todo, queremos estar en todo lado, y después se va desgastando un poco. Y eso es lo que tenemos que esforzarnos y alimentar eso, el alma. Más cosas de Cristo, más alabanza, más palabras, oración. Y así como ahora la palabra del Señor a cada uno de nosotros, me habló también a mí. Y nadie es perfecto. Pero vamos a caminar a la perfección. Amén. El 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maldicencia y toda malicia. Amén. Eso nos cuesta mucho, ¿no? Amén. Amargura es tristeza. No podemos estar tristes, tenemos que estar gozosos en el Señor. Enojo. El enojo es explotar. Nosotros no podemos explotar. Somos de bendición, como dijimos ya, que tenemos que Dios nos dé paciencia, tranquilidad, paz. Y decirle, Señor, sácame este enojo, sácame esta ira, que seas tú obrando en mi vida, cambiándome, porque a muchos les cuesta, ¿no? Todas estas cosas. Ira significa devolver el mal, ya hablamos que anteriormente, devolver el mal. Gritería, esto de gritería a muchos lastima, a los demás lastima mucho. Debemos, como dije, tenemos que tener paz, como dijo el Señor,
podamos entender. Muchas veces pasa que nosotros, nos ha pasado que decimos a nuestro hijo o hija, no sirve para nada, para que te tuve, y no es así. Tenemos que decirle: Señor, obra en la vida de nuestros hijos, cambia la vida de nuestros familiares, obra en la vida del vecino, que el Señor obra en la vida de cada uno. Amén. Malicencia es manchar a alguien, hablar mal de alguien. Amén. Eso no debemos hacer. No debemos hablar mal de nadie, menos de un hermano en Cristo, porque si hablamos mal de un hermano en Cristo, somos hijos de Dios, y el Señor ve y se enoja por el Hijo. Amén. Y en el 32 dice: antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Benignos significa amables, misericordiosos, ser de tierno corazón, perdonar. Amén. Debemos ser misericordiosos día a día, ser amables y decir: yo soy de Cristo, y perdonar. Debemos procurar ser como Jesús. Amén. Amén. Y esta verdad me da el Señor, y quiero terminar con 4:15, que dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Debemos crecer en Cristo siempre y mirar al autor consumidor, ¿no? Y Él dio todo por nosotros, y es importante que lo pongamos primero ante todo en nuestra vida, y que este 2025 sea aún mejor que el 2024, que podamos, recién empieza, pero sabemos que Dios va a hacer cosas aún más grandes de las que hizo en el 2024, y que tiene cosas grandes para cada uno de nuestros hijos. Tenga fe que el Señor va a hacer la obra en cada uno. Amén. Y si alguno tiene necesidad, capaz de esto de lo que el Señor trajo de esta palabra, capaz que está así, como en partes, que le cuesta en carácter, o capaz le cuesta dejar algunas cosas de las que el Señor habló en este momento. Hoy es una oportunidad para dejar, para entregar, para no vivir enojado, sino gozoso. Amén. Y ahora cuando pasen los levitas a alabar al Señor, se va a abrir la oportunidad para que puedan pasar aquel que necesita oración. El Señor va a ver su vida en esta noche. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por esta palabra que trajiste en nuestra vida, Señor, porque sabemos que tú fuiste de que hablaste, Señor. Capaz que hay alguna necesidad, Señor Padre Santo. Señor Padre Santo, obra en la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas, Señor. Cámbialo, transfórmalo, Señor. Llénalo de tu fuego, de tu unción, Padre Santo, Señor Jesús. Tú haces la obra, Señor Padre Santo. Ayúdanos día a día a ser prudentes, Señor Padre Santo, Señor. A no ser más insensatos, Señor. Que seamos prudentes y que podamos encarar años día tras día, llegar a esa meta, ganar esa corona de vida, Señor Padre Santo. Ayúdanos día a día, danos la sabiduría, el entendimiento, el discernimiento. Ayúdanos a ser humildes, manso de corazón, Señor. Te necesitamos, Señor Padre Santo. Gracias por tanto amor. Gracias te damos porque tú diste la vida en el cruz cabello por amor a cada uno de nosotros, Señor. ¿Cómo no agradecerte, Señor? Tú derramaste esa sangre bendita y poderosa, Señor Padre Santo. Señor, tú hiciste obras, Señor Padre Santo, en la vida de cada uno de los que estamos acá, Señor Padre Santo, y la seguirás haciendo, Padre Santo, Señor. Toma el control y el dominio, Padre Santo, Señor, en este momento, Señor. Que seas tú, Señor Padre Santo, obrando, Padre Santo, en cada corazón, Padre Santo, cada mente, Señor Padre Santo. Cambia, Señor Padre Santo, aquel que está necesitado, que está pasando por problemas, dificultades, Señor. Ayúdalo, Señor Padre Santo. Usa, Señor, aquellos, los siervos del Señor Padre Santo, que van a estar, Señor, imponiendo manos. Señor, seas tú imponiendo las manos sobre cada uno, Señor. Hablando a través de la boca del Señor, de los siervos, Señor Padre Santo, Señor. Que seas tú hablando a tus hijos, Señor, a tus hijas, Señor. Toca, Señor Padre Santo, Señor. Derrama de tu unción, de tu sangre bendito, Señor. Sobre cada mollera, Señor, hasta la planta de los pies, Señor Padre Santo, Señor. Gracias te damos porque sabemos que